Todos los mexicanos tomamos agua embotellada, pensamos que es normal, pero no es normal. En el 2011 levantamos una encuesta sobre el consumo de agua en la Ciudad de México. Fue un trabajo colectivo de todas las unidades de la UAM y los resultados fueron muy sorprendentes porque se consumen al año como 390 litros por persona, lo cual quiere decir que consumimos 1 litro de agua embotellada al día. Y con esos datos, pues yo dije, bueno, ¿cómo explicamos este asunto? O sea, no es un asunto nada más de las transnacionales, no es un asunto solamente de la mala calidad del agua, sino que empecé como a jugar quiénes eran los actores que entraban en la escena. Entonces aquí, por un lado, sí es cierto, 85 fue el parteaguas, porque hasta 85 tomábamos agua de la llave, y con el terremoto, después del 85, pues la gente tomó precauciones, y el primer cambio de hábitos fue, digamos, de pasar del agua de la llave a hervir el agua. Y eso en poco tiempo se convirtió en un hábito, pero hay que aclarar que esa problemática nada más era en la Ciudad de México. Y no en toda la Ciudad de México, porque la zona sur, Coyoacán, Tlalpan, etcétera, no fueron afectados por el sismo. Pero poco a poco eso se fue convirtiendo en un hábito, pero el problema fue que ni Conagua, ni el sistema de aguas, ni ninguna autoridad nos informaban sobre la calidad del agua, porque las tuberías dañadas con el sismo, sí es cierto que hubo filtraciones de aguas limpias con aguas usadas, pero esas filtraciones se repararon. Entonces no había razón pues para seguir tomando agua embotellada. Y al no tener información, pues la gente vive en una cierta incertidumbre, ¿no? Y toma decisiones que considera que eran las más adecuadas. En este caso, primero hervir el agua y después, en los 90, ya pasados 5 o 6 años, empezó a dar el segundo cambio de hábitos, que es el paso de hervir el agua a consumir agua embotellada, que coincide con el desplazamiento a nivel mundial de las empresas que embotellan agua. Entonces aquí tenemos por un lado un actor que es la Comisión de Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que no dan información, y por otro lado tenemos en los 90 la llegada de las transnacionales que llenan este vacío de información. Entonces, digamos que la población está en el medio, y el sistema público de agua cada vez da menos información y las transnacionales más. Entonces, esa incertidumbre en la que vive la población se va llenando poco a poco con eso y, digamos, se da a partir de los 90 un cambio nuevo de hábitos, ¿no? Y a eso pues se le suma que hay portabilidad, etcétera. Entonces, digamos que los ciudadanos resolvimos como pudimos, un problema que tiene que resolver el sistema de aguas. Que el sistema de aguas, la ley dice que el abastecimiento el agua tiene que ser potable, asequible, de buena calidad y apta para el consumo humano. Ahora, ese fenómeno fue el del temblor y todo eso fue en la Ciudad de México. No habría razón para que en Mérida se tomara agua. Hay mucha agua. No hay industria, no hay contaminación y la gente toma agua embotellada. Este hábito se fue expandiendo, ¿no? Y a través de amigos, la televisión, etcétera, pero sobre todo esta incertidumbre de que nadie sabe. Por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, el organismo operador informa sobre la calidad del agua y es una de las localidades de todo el país donde se consume menos agua embotellada, lo cual quiere decir que si hay información, la gente tiene certidumbre, pero al no haber información y nos están bombardeando todos los días, pues bueno, entonces la gente empieza a cambiar de hábitos, pero
Lo que más nos sorprendió, bueno, fue otra cosa que nos sorprendió mucho de esta investigación, es que la gente de bajos ingresos también toma agua embotellada. A partir del 2000, más o menos, surgen las purificadoras. Estas purificadoras son pequeños negocios atendidos por 2 o 3 personas que venden el garrafón a 10 pesos, cuando más 15 pesos, comparado con 30, 35 de las marcas registradas. Y bueno, ha sido como la opción para la gente de bajos recursos. Pero es una opción que a final de cuentas yo creo que es mejor que tomen agua de la llave, porque no les hacen verificaciones. Supuestamente ellos tienen un papel donde indican que se hizo una verificación, pero muchas veces ese papel es apócrifo, nada más le van cambiando la fecha. Esas purificadoras no tienen agua, compran agua de pipas, de saber de dónde la traen, porque las pipas es todo un misterio en este país. Y nos dimos cuenta que se ubican principalmente en las zonas de bajos ingresos. Las purificadoras, por ejemplo, en Iztapalapa están en la parte oriente, pegada a Santa Catarina, Nesa, toda esta parte, y en el Estado de México, por ejemplo, se ubican en los municipios más pobres, ¿no? Entonces, digamos, es una alternativa para la gente de bajos ingresos, pero realmente no es una alternativa porque están pagando un agua que tampoco sabemos qué calidad tiene. Entonces, no están para nada reguladas, o sea, no se sabe de dónde viene el agua, tienen sus sistemas ahí que purifican, etcétera, pero yo pienso que por el bajo costo no cambian seguido sus filtros, no tienen todas las medidas de higiene que deberían de tener. Yo pienso que en muchos lugares sí, inclusive en la Ciudad de México yo pienso que sí es apta. Yo tomo agua de la llave de mi casa, pero yo lavo mi cisterna 2 veces al año, tengo un sistema de purificación que me compré y llevo ya muchos años. Porque es decir, no hay información, es cierto, pero el sistema de aguas de la Ciudad de México, por lo menos de la Ciudad de México, debe de hacer monitoreos del agua y cumplir con la norma que establece la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría de Salud establece una serie de parámetros para que el agua sea apta para el consumo. Iztapalapa es otra historia, porque aquí el agua tiene muchos metales pesados, etcétera, pero yo pienso que en el resto de la Ciudad de México el agua es de buena calidad. O se puede hervir o se puede pasar por un sistema de purificación. Aquí el problema es que no hay difusión para que la gente lave sus cisternas, sus tinacos, y muchas veces el problema es adentro de la casa, no es del agua que viene de las tuberías de la calle. Es un gasto extra para los hogares. Nosotros no tendríamos por qué comprar agua embotellada, ¿no? Es decir, en este caso, una externalidad negativa del gobierno al no cumplir su trabajo es asumida por los hogares. ¿Qué quiero decir? Que esta externalidad negativa es al no haber información sobre la calidad del agua, etcétera, los hogares lo resuelven y piensan que la mejor manera, en lugar de exigir, porque estamos pagando la tarifa, la gente lo resuelve comprando agua embotellada que piensan que es de mejor calidad. Nosotros debemos de regresar, o sea, países más pobres que nosotros consumen agua de la llave. Países árabes, muy ricos y con poca agua, consumen agua de la llave. Países con alta tradición de consumo de agua embotellada, como Francia, consumen más agua de la llave. Tú llegas a Finlandia y lo primero que ves llegando a Finlandia, usted puede tomar el agua de la llave porque es de buena calidad. Debería de aplicarse una política para
difundir la información sobre la calidad del agua, porque ese es el verdadero, uno de los problemas. Hay un impacto en la salud que no lo hemos trabajado, estamos empezando con una profesora de aquí de química, Judith Cardoso, porque los envases de plástico, ella me ha comentado, se van cuarteando. Entonces, ella presume, porque no hay ningún estudio al respecto, pero suponemos, ¿no? Como los depósitos no tienen fecha de caducidad, pues uno los usa hasta que se rompen, ¿no? Y entonces la hipótesis de ella es que se van cuarteando. No es hipótesis, es muy visible, pero que al irse cuarteando van desprendiendo nanopartículas que se van alojando en los órganos blandos de las personas. Entonces, últimamente hemos visto muchos cánceres, muchas enfermedades que no sabemos a qué atribuirlas. Nosotros pensamos que posiblemente sea al uso de los garrafones, porque no tienen fecha de caducidad, no hay control. Las grandes transnacionales hacen una inspección visual a todos sus garrafones, pero es una persona o dos que hacen la inspección de todos los, y entonces si ya los ven muy dañados, los desechan. Pero si a algunos se les pasa, pues ya se les pasó, ¿no? Además de que el agua se asolea, se pasea y eso va generando microorganismos, ¿no? Y en las purificadoras ni siquiera hacen la inspección visual. O sea, les dan una enjuagada, una lavada y vámonos. Entonces, estamos poniendo en riesgo la salud de los mexicanos. Hay una preocupación porque no sabemos, como no hay regulación de garrafones, de las purificadoras, etcétera, etcétera, no sabemos qué riesgos para la salud implique seguir tomando agua de los garrafones que pues, no tienen fecha de caducidad, ¿no? Entonces, digamos que es un riesgo a mediano y largo plazo. Las embotelladoras tienen concesiones y ese es otro problema, porque tienen concesiones por X número de metros cúbicos al día. Pero como no hay controles sobre lo que se extrae, nosotros pensamos que están extrayendo más de lo que están pagando, porque no hay quien les vaya a verificar cuánto sacaron. Entonces, ¿cómo lo sacamos nosotros? Pues por las ventas, porque como es agua no pueden vender más agua de la que extraen, ¿no? Y además necesitan agua para todo el proceso de producción. Entonces, ellas pagan una cantidad y como no hay controles, ni monitoreo, ni multas, ni nada de eso, pues siguen extrayendo y siguen extrayendo. Entonces, el problema es que se deben de poner a trabajar, a dar información. Los monitoreos por norma se tienen que hacer en cualquier lugar donde haya un organismo operador. En cualquier lugar donde haya un río, el sistema de aguas debe ser monitoreos. El problema es que no se publican los datos, no hacen su trabajo y ahora con la reducción presupuestal, ¿no?, de este gobierno, pues sí va a ser un problema mayor porque digamos que el hacer monitoreos y todo eso tiene un costo para el gobierno. Pero el gobierno debe de asumir ese costo. Digamos que yo pienso que podría haber impactos favorables a la salud, ¿no?, por no consumir agua en depósitos de plástico. Habría un impacto positivo en los ingresos de las familias y posiblemente estaríamos dispuestos a pagar un poco más al sistema de aguas por una mejora en la calidad del agua. Llegar a estas conclusiones nos costó, se oye muy fácil, pero nos costó trabajo, digamos, lograr entender. Y claro, las transnacionales también tienen su parte, ¿no? No nada más en la extracción y eso. Ellos han desarrollado técnicas de organización, de distribución muy eficientes, ¿no? Entonces también esa es otra
Otra parte importante que aquí se detalla muy bien, qué alianzas han hecho, cómo es su estructura organizativa, eh, cómo tienen el garrafón justo a tiempo y han desarrollado técnicas de lector de barras en cada hogar, de los camiones grandes han pasado a camiones chiquitos, de grandes centros distribuidores han pasado a centros distribuidores más pequeños y todavía más pequeños, ¿no? Para alcanzar a cubrir, digamos, diversas zonas que les son de mucho interés. Y otra cosa que también vimos es que el mercado de las transnacionales no entra en competencia con las purificadoras, porque son dos mercados diferentes. El libro lleva por título Instituciones y actores, un enfoque alternativo para entender el consumo de agua embotellada en México. El título de Instituciones y actores es porque las instituciones, digamos, son Conagua, SACMEX, las instituciones públicas, pues, tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y las instituciones son las que con su comportamiento van regulando el comportamiento de los ciudadanos. En este caso, si las instituciones guardan silencio, los ciudadanos, que somos actores, vamos tomando las alternativas que consideramos más seguras, es decir, el Estado no está cumpliendo con su función. Y los actores, pues somos nosotros, somos las transnacionales, son las purificadoras. También es importante entender el entorno, ¿no?, en el que se desarrollan todos estos negocios, todos estos cambios de consumo, ¿no? Yo creo que el difundir este tipo de trabajos, que la gente empiece, así como resolvimos el problema de la contaminación del agua, que la gente empiece lavando sus cisternas, lavando sus tinacos y que se compre un sistema de purificación y que hagan la prueba. Y vamos todos trabajando para cambiar